No conforme con estar siendo mundialmente aclamado por su actuación en A Different Man, Sebastian Stan se pone en la piel de Donald Trump y nos regala una actuación magistral. Pero aparte de esto, ¿qué otros méritos tiene esta nueva película, muy controversial película, The Apprentice? La historia de Donald Trump. Vamos a hablar de ella. Buenos días, tardes o noches, bello ser humano. Yo soy Rafa Salinas y hoy vamos a hablar de The Apprentice, El Aprendiz. Título que hace referencia al reality show del mismo nombre, maquilado por Donald Trump en la década de los 2000. Antes de hablar de todas las cosas buenas, malas, en su producción, su distribución y cómo ha repercutido en este año tan importante para Estados Unidos y para el mundo, pues vamos a ver de qué trata esta película. The Apprentice es parte de la historia de Donald Trump, desde ser mandadero de su padre hasta convertirse en uno de los hombres más poderosos de los Estados Unidos, de la mano de un igual controversial personaje, Roy Cohn. Ok, antes de hablar de las cosas positivas y negativas de la película, vamos a ver un poquito del contexto en el que sale justamente esta película, que es dirigida por el director iraní danés Ali Abbasi, que ya nos había sorprendido con su anterior película del 2022, Holy Spider, además de un par de películas independientes de los años pasados. Esta película ha recibido muchas trabas para ser distribuida internacionalmente, principalmente por parte de los abogados y el equipo legal de Donald Trump, quienes tratan de negar a toda costa los hechos que suceden en esta película. Dicen que demuestra una imagen difamatoria, quizás con justa razón, y que se trata de un oportunismo político justo en un momento crucial de la campaña por la presidencia de los Estados Unidos, donde Donald Trump es nuevamente candidato. Como les digo, no vamos a hablar de tanto de política. Obviamente Donald Trump como presidente o como figura política tendrá tanto sus adeptos como sus críticos respecto a las cosas buenas y malas que ha hecho, no solamente por el país sino por el mundo. Pero pues lo que sí podemos decir categóricamente y que tenemos 1001 referencias para poder decirlo así es que Donald Trump es una persona asquerosa, que representa justamente lo peor del conservadurismo estadounidense. Mucho de esto que viene de la parte empresarial, aspiracionista, oportunista, buscando la manera más práctica, aunque eso represente quizás la vía ilegal, por conseguir más y más poder. Muchas prácticas en ocasiones y en propias palabras de Tony Schwartz, quien fue escritor fantasma de su libro El arte del negocio, se trata de una personalidad psicopática. Donald Trump es la representación de un empresario, un yuppie en los años 80, justamente vanagloriado por el personaje de Patrick Bateman en la novela de American Psycho, ¿no? Pero que sí representa mucho de esta parte tóxica, dañina, enfermiza de este tipo de personajes que tanto han sido referenciados en la cultura popular. Donald Trump es una personalidad en todos los aspectos, desde su negocio en el real estate hasta sus apariciones en los medios de espectáculo, medios televisivos, cinematográficos, hasta su presidencia en los Estados Unidos. Total, es un personajazo. Y pues si bien parece que la película obviamente tiene fines propagandísticos, pues no se trata como tal una biografía neutral, sino que tiende más a ridiculizar al personaje y a caricaturizarlo y a mostrar los momentos más controversiales de su carrera y su descenso hacia un villano, básicamente. Quizás desde un inicio, una persona que está a la sombra de su padre, que quiere llamar su atención y hacerlo sentir orgulloso, como todas las mañas que le va agarrando al abogado Roy Cohn, que también es una fichita, que tiene su historia desde los años 50 hasta los 80, década en la que falleció. Muchas cosas se pueden decir de este personaje. Influyó no solamente en la historia de los Estados Unidos, sino en la historia de todo el mundo, básicamente. Entonces, Roy Cohn empezó su carrera como mano derecha, digamos, de McCarthy, quien, entre otras cosas, fue famoso por hacer una persecución de allegados al comunismo en las esferas del gobierno en ese momento. No solamente en el gobierno estaba esta persecución, básicamente en todo el mundo. Les digo, no va a ser un video de política, solamente los quiero poner un poco en contexto, porque la película trata justamente y hace gran enfoque, sí en la historia de Donald Trump, pero obviamente en cómo la figura de Roy Cohn, como un hombre poderoso que jala precisamente a Donald Trump en su juventud y le enseña las 3 reglas principales para el éxito que después Donald Trump replica y que va adoptando para hacer una especie de viaje del villano, por así decirlo, como
algo muy similar pasó en El Lobo de Wall Street, por ejemplo. Ahora, si hablamos de las cosas muy positivas de la película, creo que son las dos actuaciones principales que de verdad son hermosas. Tenemos por una parte a Sebastian Stan, que como dije en el intro, este es su año, básicamente porque no tenemos muchas referencias actorales de él fuera de Marvel, de su personaje como Winter Soldier. Si bien sí tenemos algunas películas, por ejemplo Fresh, que a mí me gustó particularmente mucho, y un par de apariciones en otras películas comerciales. Yo creo que tanto a Different Men como esta película demuestran la capacidad actoral que tiene y el compromiso que tiene con sus personajes, porque los hace de una manera gloriosa. Y todo el desarrollo que tiene el personaje de Donald Trump le sale perfecto a Sebastian Stan. Si bien no llega al tono de voz exacto de Donald Trump, sí sus ademanes, sí la parte en la que va desde un personaje joven, inseguro, deseoso de pertenecer a esta esfera de la alta sociedad con grandes ideas en el sector inmobiliario, pero que poco a poco se va deteriorando justamente por la presencia de Roy Cohn, el abogado de quien ya hablamos, interpretado por Jeremy Strong, que estoy segurísimo que este papel le cayó por su papel en Succession, que hay muchos paralelismos, pero aquí llevado de una forma demencial y hasta tenebrosa. La propia película se promociona de repente como una historia de terror americana, estadounidense, ¿no? Y bien puede serlo en algunos momentos, ahorita hablamos de esa parte, pero les digo, yo creo que lo mejor de esta película son precisamente las dos actuaciones principales y que como una mancuerna son perfectas, preciosas. Fuera de eso y regresando por ejemplo al propósito quizás propagandístico que tiene la película, sí se convierte en una hazaña sensacionalista de la vida de Donald Trump, que mucho de esto se explica en las líneas que dan introducción a la película, pues sí está basado en la vida de Donald Trump de distintos medios, pero se toman libertades creativas para ficcionalizar algunos momentos clave de su vida. Entonces, obviamente todo lo que estamos viendo en pantalla no es exactamente como sucedió, pero digamos que lo que se conoce, tomándose libertades creativas para hacerlo más dramático. Ahora, la película dura pasadas las 2 horas y durante estas 2 horas vamos a ver un Donald Trump, como les digo, en un principio inseguro y con ciertos traumas quizás, que pues va justificando las cosas que hace gradualmente cada vez peores hasta convertirse en el magnate de negocios que llegó a ser en los años 80. Es una estructura básica, realmente quizás uno de mis temas negativos con la película es su ritmo, su estructura, que si bien se puede tratar de una película hasta cierto punto entretenida, siento que tiene una estructura simplista de repente, en la que se enfoca en distintos pasajes y le presta mucha atención a distintos pasajes y a diferentes aspectos de la vida de Donald Trump, que de repente descuida alguno que otro. Y después de una escena muy catártica viene un montaje muy básico y muy clásico en este tipo de películas, con música ochentera y básicamente lo que demuestra la contraparte de la escena que viene anteriormente, que es lo negativo. Lo siguiente es cómo va aumentando progresivamente el éxito de Donald Trump. Entonces les digo, tiene como que esta estructura repetida, en algunos momentos me llegó a cansar un poco, de hecho sí siento que hay algunos momentos donde el ritmo tropieza, y por lo demás la parte narrativa tiene sus altibajos también, pero sí de repente rescatando algunos aspectos de la vida de Donald Trump, su familia, su relación con Ivana Trump, obviamente llegando a muchos momentos a la exageración. Y quizás que también uno de los problemas que pude llegar a tener con la película es que de repente sí parece que tiene como este aspecto medio fanservice. Digo, si ya conoces la historia y a los distintos personajes que aparecen, de repente el tratamiento que se le da a estos personajes y estos acontecimientos sí es un poco gracioso, por decirlo de alguna forma. Y digo, es que la misma película es una mezcla de géneros, de repente sí es una comedia oscura, de repente sí tiene sus aspectos dramáticos, de repente puede llegar incluso a caer en una especie de thriller, por así decirlo. Tiene sus momentos sombríos, oscuros, pesados, obviamente dramatizados de esta forma. Pero sí, el tratamiento que se le da a algunos momentos, a algunas escenas es de más burlón, burlesco, llevándolo al horror de que este tipo de personas existan y tengan tanto poder, básicamente.
Hay referencias obviamente a la campaña presidencial, a todo lo que iba a suceder después, que les digo, es algo que no me termina de encantar. Son como que acercamientos ya muy directos, quizás un poco forzados y hasta graciosos, de lo que iba a ser el resto de la vida de Donald Trump, a pesar de que no aparezca como tal en la película. Hace como una especie de foreshadowing, por así decirlo, y también una especie de fanservice, por así decirlo, de forma extraña. Pero bueno, estas son algunas cositas que me saltaron de repente. Y les digo, sí, de repente ata diferentes subtramas y trata de meterse un poco más en este otro personaje secundario, y a veces acá y a veces acá. Entonces a veces como que se tiende a descuidar un poco más del resto de la historia. Así que narrativamente tiene sus tropiezos, en la estructura tiene sus tropiezos. Es una película que me gustó ver en el cine, creo que tiene un estilo obviamente muy setentero, ochentero, hasta televisivo, documental, como es frecuente en este tipo de películas también, pero que siento que le aporta mucho a la narrativa audiovisual. Sí siento que hay un gran trabajo audiovisual en esta película. Por lo demás, si es una película necesaria, innecesaria, digna de reconocimiento, propagandística, pues eso ya es completamente subjetivo. Digo, el arte puede llegar a ser propagandístico también y a funcionar para fines subjetivos, políticos, públicos. Simplemente creo que no es uno de esos casos en donde esta película trascienda como una película que vaya a cambiar el ritmo de la historia, como una película importante para la historia del cine. Simplemente es una película adecuada en muchos de sus planteamientos e inadecuada en otros. Así que por todo esto a The Apprentice le voy a dar una calificación de 7.9. Pero bueno, esta es mi opinión de The Apprentice, El Aprendiz. Dime por favor qué opinas tú, por favor, me gustaría conocer tu opinión realmente. Yo con gusto te voy a leer. Si el video te gustó, te agradecería mucho que le dieras like y lo compartieras con tus amistades, eso me ayudaría mucho a crecer el canal. Si no te has suscrito, ¿qué esperas? El botón está justo aquí abajo y no te va a tomar más de 5 segundos. Le puedes dar clic a la campanita para que te lleguen notificaciones cuando suba un nuevo video. Aquí te van a estar apareciendo mis redes sociales y también mi cuenta oficial de Letterboxd, en donde estoy tratando de subir más reseñas escritas por si las quieren leer. Así que bueno, ya se la saben, mi nombre es Rafa Salinas, yo me despido.